Muy bien, pues creo que vamos a dar comienzo. Es para mí un placer inmenso dar comienzo a esta nueva iniciativa del grupo SILEX. Como saben, organizamos mensualmente durante los meses lectivos de los cursos desde hace, ni me acuerdo cuántos años, unos cuantos. ¿Desde qué año? La profesora ahora no lo sabe muy bien. Desde el año 2009 hacemos una conferencia de divulgación, ¿sí? El Seminario de Zaragoza Lingüística, que nació como un foro para la divulgación de la investigación. Y el público generalmente de esas conferencias son fundamentalmente estudiantes de primero de grado y en ese sentido son conferencias más divulgativas, menos técnicas, menos tradicionales, ¿sí? Y se ha presentado la ocasión inmejorable de inaugurar una serie de conferencias, las llamadas conferencias SILEX, que no son complementarias a las de Zaragoza Lingüística, que serán aperiódicas en función de las necesidades, de la gente que se ponga a tiro o de las ocasiones que se presenten, y que son pues conferencias un poco más especializadas, más técnicas, que no son necesariamente divulgativas, y que son, informalmente nosotros las llamamos las conferencias aburridas de toda la vida, sin prejuzgar en absoluto lo que vaya a hacer nuestro primer ponente. Bien, y no solo es un placer, sino un honor y una alegría enorme para mí que sea el profesor Val Álvaro quien sea la primera persona que va a ofrecernos una conferencia de estas, con potencialidad de ser aburrida, ¿sí? Que no necesariamente vaya a serlo. Normalmente decimos que a la gente de la casa, a los colegas, no los presentamos porque los conoce todo el mundo, ¿sí? Pero hoy voy a hacer una pequeña excepción porque el profesor Val, por supuesto, es de la casa, de hecho es el investigador principal, fundador del grupo SILEX. No podía ser más oportuno, por tanto, que fuera él quien nos hablara hoy en primer lugar. Y además, eso es algo personal, pero es mi maestro, fue mi director de tesis, es el responsable de que esté aquí donde estoy. Así que no puedo estar más contento de tenerlo aquí, y además lo tengo que presentar un poco más porque ya, aunque es miembro de la casa, fue catedrático de Lingüística General de esta casa hasta hace un tiempo, pues ya lleva más de 10 años jubilado, y por tanto también esta conferencia puede servir un poco con cierto retraso de celebración de la finalización de su contrato de emérito, porque se jubiló en el año 2012, pero estuvo hasta 2022 con un contrato con un reconocimiento de profesor emérito, y quizá fue hace 2-3 años cuando teníamos que haber hecho esto, pero no reaccionamos y sobre todo estábamos en el exilio, estábamos en una facultad prestada que se caía a trozos, que no nos estimulaba, ¿sí? para hacer actos de este tipo, y hoy pues estamos en la nueva sala de grados de la facultad. Todavía le falta un poco de decoración, quizá un estrado en esta mesa para que pudieran verme los que están en la última fila y yo pudiera verles a ellos, pero bueno, de momento estamos contentos y en cierto modo también inauguramos esta sala para esta serie de conferencias. Bien, el profesor Val, como ya he adelantado, fue catedrático sobre todo para los pocos estudiantes que he conseguido engañar para que vinieran hoy, tiene un mérito especial. Fue catedrático del área de Lingüística General en esta universidad, en la que en realidad también se formó. Fue discípulo de don Félix Monge, el primer catedrático de Lingüística General que hubo en esta facultad. En ese sentido, yo soy el tercero de la saga y espero que vengan muchos más. Bueno, hay otra catedrática del área ya, y espero que, por supuesto, que podamos mantener la línea de que siempre haya al menos uno de Lingüística General, aunque es un área minoritaria, como saben, está prácticamente en extinción. Bien, el profesor Val se formó en la Universidad de Zaragoza y prácticamente ha desarrollado toda su carrera en la misma, con un lapso que estuvo en la Universidad de Zúrich, si no recuerdo mal, como profesor visitante, y el resto de su carrera lo ha desarrollado como un gran profesor que ha sido para todos los miembros para la mayoría de los miembros del grupo SILEX, o nos ha dirigido la tesis, o ha estado ahí, o ha sido un influyente profesor, y como ya he dicho antes, fue el investigador principal fundador del grupo SILEX.
Como también creo que ya he mencionado, se jubiló en el año 2012 oficialmente y del todo ya perdió la situación activa con la universidad en el 2022. Su trayectoria es muy amplia, no tiene un enorme número de publicaciones porque pertenece a una generación en la que uno no publicaba algo si no tenía algo interesante que decir, ¿sí? Y además él, como van a ver, es una persona extremadamente prudente, de manera que tiene una amplia colección de artículos, de libros, pero muy densos, ¿sí? Como es él también. Después, yo ya soy de la generación de lo que llamamos post-revolución textil, es decir, la generación en la que publicamos incluso insensateces y las repetimos, ¿sí? Es decir, algo que para la gente de su generación era impensable, que publicaras una insensatez y sobre todo que la repitieras 3 veces, ¿sí? Entonces, eso explica, ¿sí? Si van a las bases de datos verán que tiene un montón de artículos, sobre todo de morfología, que es el tema de su vida, del que nos va a hablar hoy también. Y también hay una serie de trabajos interesantes y el libro de las ideas gramaticales en el diccionario de autoridades, una rama. La segunda pata, digamos, de su trayectoria ha sido la historiografía lingüística, ¿no? La tradición, la historia de las ideas lingüísticas. Pero el núcleo fundamental de su aportación ha sido la morfología, el léxico, el estudio del léxico, de la estructura de las palabras complejas y sobre todo de las palabras derivadas. Aunque voy a mencionar solamente 2 obras que para mí son las más importantes que hizo, las más influyentes y que cubren un amplio espectro. Una de ellas es, igual a ti no te lo parece, pero es un artículo que está publicado en un libro en Cádiz titulado La naturaleza del conocimiento léxico. ¿Sí? Es un título maravilloso, o sea, hay que leerlo. Un articulazo de 60 páginas que tiene una densidad brutal y que es realmente una enciclopedia, un tratado sobre la naturaleza del conocimiento léxico, que es el tema central de sus devaneos, de sus quehaceres intelectuales. Y luego, claro, tengo que mencionar el capítulo o capitulazo, como suele decir Bárbara Marqueta, que es el capitulazo sobre los compuestos en la gramática descriptiva de la lengua española, la editada por Ignacio Bosqué y Violeta de Monte. Entre otras muchas, insisto, obras, artículos, contribuciones a volúmenes sobre el ámbito de la morfología. Y bien, he dicho que iba a ser no tan breve, pero ya estoy siendo muy largo, así que me voy a callar y les voy a dejar con el rollazo, que espero que el profesor Val les convenza de que no significa rollo gordo o rollo grande. Pero ya veremos si se desentraña lo de rollazo. Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Ustedes ya habrán deducido que José Luis Mendívil me aprecia mucho. Y he de decirles que ese gran aprecio es mutuo. Yo también te quiero, José Luis. Saben, la verdad es que agradezco mucho la invitación a participar en estas conferencias, sobre todo por 2 motivos. Primero, porque no se me ocurre mejor lugar y circunstancia para cerrar una vida académica que aquí y ahora, en mi universidad y con mi gente. Y segundo, porque me da ocasión para recordar a don Félix Monge, que es mi maestro, en la que también fue su casa, en el año del centenario de su nacimiento, y con un tema que trató con detalle e inteligencia. Sirva esta charla, pues, como homenaje a su memoria. ¿Saben? Durante 30 años, Gottlob Frege se dedicó a fusionar lógica y matemáticas. En el primer tomo de sus Grundgesetze der Arithmetik, leyes básicas de la aritmética, de 1893, este matemático alemán proponía fundamentar la noción de número y, por extensión, de toda la aritmética sobre conceptos lógicos mediante axiomas, definiciones y deducciones explícitas. El 16 de junio de 1902, con el segundo tomo ya en manos del editor, un joven Bertrand Russell, con apenas 30 años recién cumplidos, desde el Trinity College de la Universidad de Cambridge, le escribe una carta a Gottlob Frege y, con la llamada paradoja o antinomia de Russell,
le demuestra que el quinto axioma, la quinta ley básica de sus Grundgesetze, hace que todo el sistema sea inconsistente. Al recibir la carta, Gottlob Frege quedó tan impresionado que en los apéndices del segundo tomo reconoció: nada es más penoso para un escritor científico que una de las bases de su edificio se tambalee una vez que el trabajo esté acabado. Ustedes me van a permitir que desde el principio ejerza de Bertrand Russell para no tener que acabar conmovido y apesadumbrado como Gottlob Frege. El objetivo de esta charla va a ser reflexionar sobre la construcción del significado composicional y del sentido en los derivados de nominales no metafóricos, en particular en las formaciones con el sufijo azo con valor general de acción. Intentaré explicarles, entre otras cosas, por qué no es esperable un derivado como pianazo para designar golpe, pese a que se documentan con ese mismo sentido voces del mismo campo, como trompetazo, clarinetazo o arpazo. O por qué volantazo denota ante todo un movimiento brusco, pero no solo significa eso. Sin embargo, les adelanto ya que la creatividad de los hablantes es un motor imparable de la formación léxica. Esa creatividad da lugar a pinochetazo, bogotazo, medicamentazo y también es capaz de crear más recientemente citroenazo, cuyo sentido es transparente a través del ejemplo. Un célebre naturalista cuyo nombre omito por pudor arruinó su prestigio al abatir un jabato de un certero citroenazo. Y todavía más recientemente en Argentina, toyotazo, con el sentido de victoria empresarial de la japonesa Toyota sobre General Motors. Confío en que ejemplos de este tipo y otros que van a salir más adelante no sean testimonios suficientes para hacer que la hipótesis que les voy a presentar colapse. En un trabajo sobre las nominalizaciones en inglés, Le Cavalets e Ingoplag en 2015 plantean tres preguntas fundamentales sobre la polisemia en la formación de palabras. 1. ¿Cómo explicar las ampliaciones de significado que existen o las que aparecen en formaciones nuevas? 2. ¿Qué papel tiene el conocimiento enciclopédico, el conocimiento general que tenemos del mundo, en la interpretación semántica de las palabras complejas? 3. ¿Cómo interactúan la semántica de la base y la del sufijo para construir el significado de un derivado determinado? Centrando el foco en la primera pregunta especialmente, el enfoque histórico permite obtener la fragmentación de significados de un afijo y sus derivados a partir del valor o valores originales y explicarla por medio de mecanismos del cambio lingüístico. Franz Reiner representa modernamente la explicación de la polisemia como resultado del origen y evolución de las palabras complejas. Reiner considera que el hablante ha llegado a internalizar patrones, que él denomina patrones lexicogenésicos o esquemas de lexicalización que hacen posible la diversificación semántica de los afijos. Para él, cambios semánticos como el reanálisis, la metonimia, la metáfora, la extensión gradual, la elipsis, el préstamo y la fijación explicarán la diversificación semántica. Como ven, fía sobre todo en mecanismos cognitivos el cambio semántico. Por su parte, la analogía con un patrón determinado explicará la creación de nuevas voces. Un ejemplo característico del enfoque de Reiner, expreso en 2003, 2007 y 2010, es el análisis del sufijo azo con el valor inicial de golpe. Prescindiendo de muchos aspectos, centrándome en lo fundamental. Azo da lugar con este sentido a nombres derivados que designan golpes dados con objetos como utensilios, instrumentos, armas o partes del cuerpo. Se produce así el nuevo sentido de azotazos a partir de la interpretación de dar azotes y surgen voces con el mismo sentido como garrotazo y palazo. Este proceso se produce en el siglo XVI, según los testimonios que recoge, entre otros, el mismo Reiner.
Una especialización de ese patrón es el de disparo con N, siendo N el nombre de base. Presente en cañonazo, disparo con cañón. En el mismo periodo se produce una ampliación semántica por metonimia para designar una herida o daño causados por los golpes. Balazo, la sangre del balazo le salpica, dice Lope de Vega en 1598. En esta misma rama de especialización de sentido de golpe, otro sentido es el representado por trompetazo. Este aparece en el siglo XVIII para designar la producción de un sonido de N. Y se generaliza en la lengua del siglo XIX con voces como campanillazo, bocinazo, timbrazo, clarinetazo, etc. De la designación de golpe deriva también Heine el sentido de movimiento brusco de N, ejemplificado por brochazo. La metonimia está también en la base de la aparición de los nuevos patrones del discurso político. Los que Heine denomina patrones políticos de Azo se desarrollan en la segunda mitad del siglo XX y tienen especial vigencia en el español de América. Corresponden, por ejemplo, no es exhaustiva la denominación, la expresión, a los sentidos de golpe de Estado o pronunciamiento militar de N, cuartelazo, pinochetazo, protesta popular, una protesta multitudinaria, protesta de alguien con algo o en algún lugar, como Bogotazo en Bogotá. O, por ejemplo, victoria electoral abrumadora, alfonsinazo, victoria de Raúl Alfonsín. Y herederos de esta nueva expansión del sufijo son derivados referidos al incremento excesivo de tasas e impuestos, tarifazo, tasazo, medicamentazo, catastrazo, estos ya con notable vigencia en la península. De este modo, Franz Heine presenta en 2003 y 2007 sendos árboles genealógicos de Azo no completamente coincidentes y muestra cómo se asocian los sucesivos esquemas de formación y se vinculan con un tronco histórico común. Pese a su notoria capacidad explicativa, este enfoque debe afrontar algunas dificultades. Y las más relevantes, no las únicas, se refieren a la delimitación de los significados de los derivados, en particular del sufijo. Veamos algunos ejemplos. El patrón encabezado por cañonazo permite a Heine delimitar un grupo de nombres que designan disparos por armas de fuego y heridas, así como después explosiones de sus proyectiles, bombazo. Muchos de ellos dan lugar también al sentido de ruido producido por N. Bien, es cierto. Pero en el siglo XVI la acepción de disparo con N se aplica también a otras voces cuyas bases no denotan armas de fuego, sino proyectiles de armas de proyección manual y en un caso el arma, la ballesta. Proyectiles como saeta, flecha, dardo, virote. Estas voces no tienen la descendencia de cañonazo ni de bombazo y no darán lugar a la acepción de explosión o ruido. ¿Deberíamos hacer otro patrón con este tipo de formación? O, por ejemplo, si se separa un esquema que dé lugar a nombres referidos a movimiento brusco de N, brochazo, ¿no podría segmentarse una especialización semántica con las voces que designan movimiento pendular u oscilante, como aletazo, bandazo, banderazo o capotazo? Así lo hace, por ejemplo, Alessandro Falcinelli en 2007. O con otro ejemplo, ¿hasta qué punto jeringazo merece una clase semántica especial para segmentar el valor de inyección con N, inyección aplicada con N, dada su vitalidad mínima, única? Habría que incluir bajo el mismo esquema el metafórico flautazo, cuya primera acepción documentada, según el Diccionario Histórico de la Lengua Española, es líquido lanzado de una vez con la jeringa, en la vida y hechos de Estebanillo González de 1646. Y si llegamos a este grado de vitalidad, ¿por qué no dedazo?
contenedor y contenido. También caso único, puesto que esos valores de contenedor y contenido suelen ser de hada. Por otra parte, los sentidos distinguidos por Franz Reiner no llegan a aclarar completamente cuál es el valor específico aportado por el sufijo azo. Vamos a abordar cómo se construye el significado composicional de estas formaciones y cómo adquieren los sentidos específicos en los enunciados de los hablantes. Intentaré responder a las 3 preguntas siguientes, 2 de las cuales tienen que recordarles a cada lexiplaje. Primero, ¿cómo interactúan la semántica de la base y la del sufijo para construir el significado y la designación, el sentido en los enunciados de un derivado determinado? Segundo, y en su caso, ¿qué aporta el conocimiento enciclopédico en la interpretación del sentido de los derivados? Y por último, ¿cuál es la relación, si existe, entre el valor de azo aumentativo apreciativo y el azo de acción? Para ello es preciso determinar qué aspectos son inherentes a la base, cuáles dependen del sufijo y cuáles corresponden al saber enciclopédico e intenciones comunicativas de los hablantes. Voy a intentar mostrarles que el significado de estas formaciones léxicas se ve limitado, entre otros factores, por restricciones conceptuales que el afijo selecciona en la base y, por tanto, incluyen el derivado, como bien propuso Klaus von Heusinger en 2002 para el sufijo ata en italiano, el ata de bastonata, bastonazo. 2 de estas propiedades conceptuales son comunes a la mayoría de los ejemplos que vamos a ver y proceden del valor inicial de golpe. Reproduciendo las propiedades que menciona Heusinger, son objetos sólidos y objetos manejables, las bases. Con todo, quiero insistir en que se trata, y las voy a tratar así, de propiedades conceptuales, porque, como afirma José Luis Mendívil en 2022, haciendo una crítica de la teoría evolutiva de la gramaticalización, las palabras humanas son dependientes de la mente, no de la realidad externa. El esquema representado por cañonazo con la especialización semántica de disparo con n se origina a partir de un grupo cerrado de bases nominales, nombres que remiten en principio a armas de fuego. Así, esta propiedad permite acotar nombres de base susceptibles de esa denotación que da lugar a derivados como escopetazo, cañonazo, mosquetazo, trabucazo, etc. No obstante, en este grupo habría que incluir también voces que se atestiguan ya en el siglo XVI, como hemos visto, con la misma acepción de disparo, pero construidas sobre proyectiles que no son armas de fuego, saetazo, flechazo, dardazo, pirotazo, y excepcionalmente también sobre el arma, ballestazo. Esto implica que los nombres de base ya no sería adecuado acotarlos como armas de fuego, sino como armas y proyectiles. Bueno, con una formulación referida al propósito para el que sirve lo denotado por el nombre de base, podríamos decir que los nombres de base son nombres que sirven para disparar, para ser disparado. Asimismo, la acepción de explosión o estallido de n se atribuye a nombres de base que denotan una capacidad, artefactos construidos para producir energía y sonidos repentinos. Son derivados del tipo de bombazo, granadazo, cohetazo, petardazo. Siguiendo la formulación anterior, podríamos decir que esta acepción de explosión o estallido la tienen los nombres, acota los nombres que sirven para estallar. La interpretación de ruido-sonido producido por n requiere una base que los hablantes interpretan no solo como objeto que produce un estallido, sino como objeto cuyo fin
es producir sonidos. Es decir, es un sentido que es adquirido por armas de fuego y proyectiles como una denominación secundaria: cañonazo, escopetazo, pistoletazo, bombazo, balazo, perdigonazo. En cambio, es una acepción nativa en derivados de instrumentos cuya función específica es producir sonidos y notas musicales, como aldabazo, aldabonazo, timbalazo, clarinazo, flautazo, saxofonazo, timbrazo, etc. En estos casos, los nombres de base podrían ser acotados con la propiedad conceptual de nombre que sirve para sonar. No obstante, este grupo es menos consistente que los anteriores. ¿Por qué? Porque cualquier nombre susceptible de producir un ruido al ser golpeado entraría dentro de este grupo. Por ejemplo, puerta, en portazo. En todos estos casos, por consiguiente, el sentido específico que se atribuye al derivado se formula sobre todo a partir del significado aportado por la base, no sobre el sufijo azo. Esto es, que un escopetazo denote un disparo en un golpe dado con una escopeta es porque concebimos que una acción que concierne una escopeta pues es natural que sea un disparo, y así lo almacenamos en nuestra memoria. Parece como si las bases de estos derivados estuvieran prediseñadas cognitivamente para esa denominación. Ahora bien, estos derivados también pueden tener un sentido de golpe dado con algo. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con nombres de instrumento, nombres de armas, etc. La prueba es que escopetazo, flautazo y guitarrazo, o al menos algunos de ellos, se documentan también con ese sentido, y algunos antes, por ejemplo, los instrumentos musicales, que con el significado de toque del instrumento. Por ejemplo, flautazo se documenta con el sentido de golpe en 1912. Inmediatamente después de que que el sentido de toque de guitarra, en 1903. Pero es que guitarrazo se documenta con ese sentido en 1662, bastante antes que el toque de guitarra. Y también antes con el significado de golpe que con el significado de toque de clarinete aparece clarinetazo. Y lo mismo podríamos decir de tamborazo, por ejemplo. No es aceptable, en cambio, pianazo. ¿Por qué? Porque, entre otras causas, las entidades denotadas por las bases deben tener la propiedad de ser manejables, y pianazo no lo es. En todo caso, es cierto que en la mayoría de los casos los contextos en que aparecen estas voces con el sentido de golpe son contextos marcados, son contextos específicamente dirigidos ya para que signifiquen golpe. Y fíjense que digo la mayor parte de las veces. Los nombres que denotan movimiento brusco de N, o movimiento rápido de N, también pueden relacionarse con los instrumentos. Parece que en este caso los nombres denotan lo que podríamos denominar instrumentos vicarios. Es decir, se trata de medios necesarios para realizar una acción que, sin embargo, no pueden ser concebidos como iniciadores del evento. Me explico. Volantazo. El volantazo es un evento, es un suceso necesario para lograr que el coche dé un giro. Pero quien inicia el evento del giro es quien maneja el volante, es el conductor. Bien. Estos derivados que usualmente denotan una acción brusca o repentina, volantazo, brochazo, banderazo, pueden tener también otro tipo de lectura. Sería suficiente aceptar que volante, brocha y bandera pueden ser concebidos como instrumentos con los que designar un golpe. Y así, en el contexto adecuado, designarían golpe dado con N.
le dio un volantazo al atracador al salir de la tienda de recambios, le atizó un brochazo al niño que le tiró los botes de pintura, le propinó un fuerte banderazo en la cabeza y lo dejó inconsciente. Bien es cierto que en estos casos el predicado verbal, dar, atizar, propinar, son predicados que seleccionan como complemento un sintagma nominal que denote un golpe. Y eso, diríamos con palabras de Pustejovsky, 1995, eso supone que el predicado verbal coarta al sintagma nominal para que cambie el tipo semántico y por eso designan golpe. Bien, ya les voy a adelantar que no siempre la coerción de Pustejovsky funciona tan clara y eficazmente. Con todo, puede haber voces de este tipo en las que la alternancia es el modo natural de existir. Esto es, nos resulta bastante difícil establecer cuál podría ser el contexto marcado y el contexto no marcado. E incluso esto se documenta en su quehacer histórico, en sus apariciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, abanicazo. En consecuencia, la selección de las bases puede explicar que aparezcan algunas designaciones específicas, disparo, sonido, etc. Con todo, el sentido más frecuente para estos derivados es el de golpe con N, es decir, golpe dado con un instrumento. Empleo aquí instrumento como papel semántico, no como artificio, no como objeto material. No vamos a detenernos aquí en el sentido que es minoritario de golpe dado en N, cogotazo o espaldarazo. El sufijo adjuntado a bases que denotan un instrumento de contacto físico es el apropiado para este tipo de acepción. Las bases sustantivas naturales para estos derivados en azo son nombres comunes concretos, individuales y contables o discontinuos. A esto hay que añadir que estas bases deben tener las propiedades conceptuales de ser objetos sólidos y manejables, como ya propuso von Heusinger en 2002. Además, en ocasiones, ya ven que son martillazo, codazo, pelotazo, latigazo, en ocasiones nombres comunes no contables, nombres de masa, materia, esto es continuos, interpretados como contables, pueden dar lugar también a estos derivados. Por ejemplo, aguardentazo, licorazo, whiskazo, salivazo, vientazo, airazo, arrozazo, airazo. En tales casos, el derivado no tiene la denotación de masa o materia, tiene la denotación de nombre contable de la base. Por ejemplo, eso explica que whiskazo denote un vaso de whisky y aguardentazo, ejemplo de Reiner, denote un trago de aguardiente. Hay también rasgos gramaticales que permiten delimitar las bases posibles de este tipo de derivados. Estos no apreciativos en azo son reacios, muy reacios, a construir derivados que están ya formados sobre nombres ya derivados con sufijos instrumentales, como ero, era, ibo, iba, ario, odor, pero es cierto que se atestigua incensariazo, derivado de nominal de incensario, formado sobre incienso, en las fábulas de Miguel Agustín Príncipe, de 1862, y yo creo que para nadie resulta insólito ninguno de los dos de verbales tenedorazo o borradorazo. Tampoco pueden funcionar como bases de estos derivados nombres colectivos, sean léxicos o morfológicos, y nombres abstractos. La ausencia de contacto físico es inhabitual, pero permite que algún sustantivo aparezca como complemento instrumental en una oración y también pueda dar lugar a formaciones en azo, como brujulazo, con el sentido de error al seguir una senda orientándose con una brújula. Este sentido más productivo de golpe
se ha ampliado a campos diversos del anterior. Se ha ampliado a una acepción que prefiero la denominación que les voy a dar, impacto brusco de N con N o en N, no intencionado o inesperado. Es una formulación que prefiero a la que propone Reiner para accidente, para clasificar avionazo. Son voces las que aparecen aquí como la que les he citado al principio, citroenazo, o avionazo que propone Reiner, o trenazo, camionazo, venadazo, carreterazo, evento generalmente accidente, algo con un impacto que ocurre en la carretera, voces mexicanas, o una voz anterior como suelazo, que está extendida en diversos países de Sudamérica y también de Centroamérica. Impacto, golpe, caída en el suelo de forma no intencionada. Otra extensión de golpe es la que pasa del ámbito político al ámbito empresarial, como Alfonsinazo de 1983, que pasa de denominarse, de dar lugar a una denominación de victoria política aplastante a victoria empresarial aplastante. En Toyotazo de 2021, fíjense el titular de un periódico digital argentino, El Economista, de 3 de diciembre de 2021. Toyotazo en Estados Unidos. La japonesa acabó con el reinado que tenía General Motors desde 1931. Esto permite deducir que estos derivados muestran formaciones denominales que denotan un tipo específico de acción y resultado de la acción. Fue una idea que ya defendió don Félix Monge en 1972. Para determinar qué tipo de acción es preciso analizar qué es lo que aporta el sufijo azo. En este campo, la mayor parte de la investigación ha dirigido su atención a la dimensión aspectual de la acción, al aspecto léxico, a la capacidad de las voces para denotar un tipo de suceso, un evento. Hay dos líneas de estudio destacables que se inscriben en diferentes marcos teóricos. Una está representada por Jan Schroten en 2002 y por Olga Batiukova en 2023, por ejemplo, y tiene su base en el lexicón generativo propuesto por Pustoyevsky, por ejemplo, en 1995. La otra línea de investigación es la que representa Antonio Fábregas en dos trabajos en momentos distintos, uno en 2017 y otro en 2024, que trabaja en el marco del neoconstruccionismo en la modalidad de la nanosintaxis. Para los primeros, prescindiendo de todo el aparato teórico y muchas especificaciones particulares, centrándome en la esencia, Azo proporciona un valor eventivo de carácter télico a la formación. Esto es, hachazo denota un evento, un suceso, y gracias a Azo, el hablante conceptualiza el momento final, el momento del golpe. Eso se refiere a télico. Bien, para la línea neoconstruccionista de Fábregas en 2017, Azo no incluye una fase de actividad, a diferencia de Ada. Por consiguiente, carece de valor eventivo. Fábregas propone que el sufijo aporta a los derivados el significado de límite final en la sucesión de fases de un proceso. Cuando Fábregas habla de fases en este trabajo, se refiere a fases aspectuales, en particular a inicio, transición y término, entendidas como categorías submórficas, categorías por debajo del nivel del morfema y apoyándose en un trabajo de Piñón anterior. Bien,
básicamente lo que dice Fábregas es que el sufijo azo aporta el significado de final, pero no de un proceso, puesto que no implica proceso. En 2024, Antonio Fábregas recurre a una estructura sintáctica desarrollada a partir de la categoría propiedad. Esta es una categoría que permite definir los adjetivos y también los nombres escuetos, los nombres indeterminante, en las lenguas románicas. Esta categoría, según Fábregas, tiene 4 posibles interpretaciones que toma de los tipos de qualia de Pustejovsky. En cuanto a los nombres de acción, con azo, su significado se obtiene cuando prop, la categoría básica, activa en la base h, martill, un quale télico, es decir, activa en la base una propiedad referida a la finalidad para la que sirve el objeto que denota. Bien, dejando a un lado que emergen de marcos teóricos distintos, aunque tengan en común la teoría muy interesante, teoría de los qualia, por otra parte, con sus problemas, el aspecto fundamental, la diferencia fundamental es el valor eventivo o no de los derivados. Los estudios sobre los modos de acción han mostrado muy diversas pruebas y entre ellas han mostrado que los eventos nominales, los nominales eventivos, pueden combinarse como sujetos con predicados de localización temporal del tipo acontecer, ocurrir, pasar, producirse, suceder, tener lugar. Pueden ser requeridos como complementos de verbos de influencia, autorizar, exigir, impedir, obligar, pedir, permitir, prohibir, y son requeridos como sujetos de verbos ser más complemento locativo temporal. Pues bien, de estas pruebas se pueden dar ejemplos de sustantivos denominales de acción con azo que no parecen inaceptables. Cuando se produjo el martillazo del herrero, todos nos asustamos. El rodillazo de Lucas no se produjo intencionalmente. El trompetazo que asustó a Leire tuvo lugar a las 3 de la madrugada. El volantazo que causó el accidente sucedió en un tramo de curvas. El pinochetazo se produjo el 11 de septiembre de 1973. El whiskazo de Rajoy tuvo lugar en el AVE en una despedida de soltero. O con verbos de influencia, el juez permitió el latigazo al condenado. El sargento autorizó el escopetazo al del soldado de guardia. El portero impidió el timbrazo que intentaba dar Carla. El guarda de seguridad impidió el brochazo que iba a dar el joven, etc. Asimismo, el verbo ser, cuando introduce complementos locativos y temporales, requiere un evento como sujeto. Los nombres de evento simple o complejo, no los resultativos, admiten esta construcción. Por ejemplo, los nombres derivados en azo. El martillazo, latigazo, escopetazo, trompetazo fue a las 3 de la mañana. El volantazo fue en la primera curva del circuito. El brochazo fue en la parte inferior del óleo. El pinochetazo fue en septiembre de 1973. El whiskazo de Rajoy fue en un vagón del AVE. Estas pruebas parecen llevar a la conclusión de que estos derivados, además de otros valores, admiten un significado eventivo. Es cierto que presentan diferencias con otros nominales eventivos. Por ejemplo, frente a las nominalizaciones de verbales, la destrucción del templo de Jerusalén, la caída del Imperio Otomano, el concierto de Pink Floyd en Venecia, frente a otras nominalizaciones, en particular las de verbales, las primeras, no heredan la estructura argumental en la sintaxis. También es cierto que admiten múltiples denominaciones frente a unas denominaciones mucho más restringidas, mucho más limitadas de las anteriores. En todo caso,
parece claro que denotan una estructura eventiva. Por cierto, si tienen interés en leer una síntesis de diversos nominales, estructuras nominales, entre ellas las eventivas de diverso tipo, y las pruebas, algunas de las pruebas más claras para diagnosticar sus diferencias, pueden leer un articulito de Natalia Catalá sobre la estructura del sintagma nominal publicado en 2023. Búsquenlo, les saldrá. Y la existencia de estas diferencias sugiere la posibilidad de investigar sobre grados de eventividad. Y si les pica la curiosidad y ello les interesa, no descarten ver qué alcance puede tener el soporte psicolingüístico que aporta Mari Carmen Horno en 2024 a propósito de un tipo de eventos. Bien, teniendo en cuenta esto, lo que parece claro es que denotan la instancia de un evento. Y al hacerlo, no cambian la categoría de la base, pero sí su subcategorización, el tipo de evento. De este modo, el nombre de base, Pinochet, martillo, trompeta, whisky, pasa de ser un sustantivo propio o común, y en este caso contable o reinterpretado como contable, a otro caracterizado como eventivo. Es una función constatada en otros procesos de nominales por Horno en 2007, en los derivados del tipo zapatero, con ero. Otro asunto distinto es determinar qué tipo de evento suponen estos derivados con azo. La tesis que les propongo es que, sin formalización explícita, es que las funciones del sufijo azo en estos derivados son, primero, cambiar la subcategorización del sustantivo de la base de nombre contable a nombre eventivo, o mejor, de nombre no homogéneo a nombre homogéneo. Sobre este concepto de homogeneidad, aunque no vamos a hablar de Manfred Krifka, hablaremos dentro de un momento. 2. Requerir en su caso propiedades conceptuales en las bases nominales, como ya hemos visto. 3. Aportar significado de instancia de evento semelfactivo, que también veremos dentro de un momento, evento puntual, además de valores resultativos. Y por último, 4, adjuntarse a bases nominales interpretadas como denotación de entidades. Esto implica como capacidad argumentar. Y antes de que continuemos, sepan ustedes, y ya no voy a hablar más de esto en este momento, que soy consciente del problema y del gran alcance teórico que supone el problema a que lleva esta última afirmación. ¿Cuál es el valor específico del evento que supone azo? Pues bien, la tesis que les acabo de mencionar es que es una instancia de evento semelfactivo, puntual. Esto significa que el significado propuesto para el afijo gira en torno a una cierta idea de aspecto léxico, la idea de telicidad. Esta es una noción que se ha asociado inicialmente a los predicados verbales como una de las propiedades que permite distinguir tipos de eventos, y es central, por ejemplo, en la tradición de Zeno Wendler de 1957, quien, aparte de los estados que son no dinámicos, distingue tres tipos de eventos dinámicos: las actividades, realizaciones y logros. Pues bien, la telicidad es una propiedad necesaria para distinguir estos tipos de eventos. En esta tradición especialmente, la telicidad se ha definido usualmente a partir de dos propiedades. Uno, la evolución temporal de un proceso en el que se puede dar un cambio de estado, criterio temporal. Y dos, el tipo de fases internas de que consta el evento, composición de fases internas. De acuerdo con esto, un evento será télico cuando el hablante conceptualice la culminación, el término de un proceso de cambio de estado. Muy brevemente.
separando estas dos propiedades y hablando de fases para la composición de los eventos y de télicos para lo temporal. Las actividades del tipo dormir, patinar, escribir, se caracterizan por tener solamente una fase en la tradición de Wendler. Me estoy centrando solamente. Se trata de eventos durativos y no télicos. Son durativos y por ello admiten el complemento durante X tiempo. Escribe durante 2 horas. No son télicos y por eso no admite el complemento, escribe en 2 horas. Y el hecho de que sea solamente uniformemente una actividad hace que la perífrasis durativa o continuativa, estar más gerundio, está durmiendo, implique que la perfectiva es verdad, implica que ya ha dormido. Está durmiendo, implica ya ha dormido, verdad. Las realizaciones del tipo escribir un libro, esterilizar, encarecer, contienen más de una fase, son durativas y son télicas. Son durativas y por consiguiente permiten el complemento durante X tiempo, escribir un artículo durante 2 horas, son télicas y por eso admiten la perífrasis en X tiempo, con el significado al cabo de X tiempo, escribir un artículo en 2 horas y como constan de más de una realización distinta, es un proceso y hay un cambio de estado, libro no escrito, artículo no escrito, artículo escrito. Entonces, está escribiendo un libro, implica que ya está escrito, es falso. Está escribiendo un libro, implica que aún no lo ha escrito. Logros. Llegar, morir. Pues constan de más de una fase. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, en el sentido un poco especial. En el sentido de que el logro expresa el momento final de un proceso de cambio de estado o de una actividad, pero implica necesariamente, supone necesariamente un proceso previo. Son no durativos porque el proceso previo está implicado, pero no conceptualizado, lexicalizado en el verbo, y son télicos. Por eso el tren llegó durante media hora es inaceptable, el tren llegó en media hora, al cabo de media hora es aceptable, y la perífrasis continuativa, el tren está llegando, implica el tren ha llegado, es falso. El tren está llegado implica el tren aún no ha llegado. Pues bien, de esta tradición, en 1991, Carlotta Smith desgaja de los logros, de los del tipo llegar, desgaja los verbos semelfactivos, término que toma del latín, puntuales, y los pone como otro tipo de evento además de estos, los eventos semelfactivos puntuales. Bien, en este trabajo les voy a proponer, como ya han visto prácticamente en el esquema, que es más adecuado distinguir 2 nociones distintas, como ya confirma para el español Juan Cuartero Tal en 2020, para predicados puntuales, chocar, y graduales, enfriar. Y como por otra parte muestran con diferentes tipos de problemas Susana Rosten en 2008, como obra culminante a partir ya de 2004, Tovena y Donatsan en diferentes años. Esas 2 nociones son telicidad y homogeneidad. En lugar de homogeneidad, otros autores, depende de la tradición davidsoniana suele emplear la tradición de no delimitación. Bien, ya saben, si ustedes operan con delimitación, homogeneidad igual a no delimitación. La telicidad va a ser entendida aquí estrictamente como referida a la culminación temporal de una situación eventiva. Es estrictamente una noción temporal, punto. Proceso, evoluciona, término, después ya no sigue el evento. La prueba característica tradicional para distinguirla es la adición de un complemento del tipo en X tiempo con la interpretación de al cabo de X tiempo. Bien.
En este sentido, concuerdo pues con Juan Cuartero o con Romina Trevisace, ambos en 2020, que los semelfactivos son predicados télicos, siguiendo efectivamente la tradición de Carlota Smil en ese aspecto de 1991. La propuesta de Romina Trevisace de que además son atómicos, prefiero dejarla en cuarentena por ahora. Además, estos predicados tienen la peculiaridad, frente a los logros, de que al adjuntarse un complemento temporal del tipo durante X tiempo, que lo permiten, chocó el coche durante 2 minutos, denotan una situación iterativa, repetitiva, y por tanto se asimilan a las actividades. Esto es, tenemos un tipo de eventos que por una parte tienen propiedades que comparten con los logros y por otro tienen propiedades que comparten con las actividades. La homogeneidad o no delimitación, por su parte, se entiende referida a la composición interna de los eventos. Pero no solo de los eventos. Esta propiedad es aplicable a situaciones eventivas, a entidades o a propiedades. Al menos también se ha aplicado a preposiciones. Es decir, es aplicable a predicados verbales, a nombres o a sintagmas nominales y a adjetivos. ¿En qué sentido una entidad, propiedad o situación es homogénea? Pues muy bien, denominemos X a una situación, entidad o propiedad, X. Si una parte de la denotación de X permite denotar todo X, entonces X es homogéneo. Si agua denotamos una parte de agua, una botella en un pozo tal, esa denotación de agua es la misma que la denotación de la materia, el agua. Si una parte de X no permite la denotación de todo X, entonces es menos homogénea. Esto supone, si cada uno de esos segmentos cohesionados que forman la entidad, propiedad o situación tienen todos los rasgos definitorios de la situación, entidad o propiedad, será más homogénea, si no, será menos homogénea. En este sentido, la prueba tradicional que permite diagnosticar la homogeneidad es la que desde Doughty 1979 se conoce como paradoja imperfectiva. Es la que yo les he explicado como la perífrasis durativa implica la verdad o no verdad de la paradoja de la perífrasis perfectiva. Bien, esta es una prueba que es intercategorial y por consiguiente se aplica a diferentes categorías. Los adjetivos cualitativos, no otros como los erativos, extraordinario, por ejemplo, como joven, se interpretan como homogéneos o no delimitados. Se reconocen por admitir modificadores escalares, muy joven, y ser graduables, jovencísimo. En los sustantivos, la homogeneidad permite distinguir esencialmente los nombres continuos, nombres de masa, materia y eventivos, los nombres eventivos también, de los nombres no continuos, los nombres contables, un árbol, 2 árboles, 3 árboles. Los nombres continuos son homogéneos, los nombres no continuos, contables, son no homogéneos. En los predicados verbales, esta propiedad permite diferenciar, además de las actividades, los semelfactivos, los puntuales, de los logros. Los verbos semelfactivos, igual que los verbos de actividad, son homogéneos. Los logros son no homogéneos, como ya muestra, de hecho es la clave que muestra Juan Cuartero en 2020.
La idea que les presento aquí es que estos derivados denominales de acción son eventos semelfactivos. Por consiguiente, los derivados denominales en azo se interpretan como una individualización del evento instantáneo de dar un golpe con un martillo. No cabe, pues, la lectura de golpear un martillo durante un tiempo determinado. No es posible el martillazo durante toda la mañana. Y en plural, los martillazos reciben un sentido iterativo. Varias ocurrencias del mismo evento puntual de golpear con un martillo. Lo mismo cabe afirmar de otras designaciones, brochazo, escopetazo, petardazo, etc. Dada su naturaleza, estos derivados en azo, en la construcción en singular con el determinante definido, el n-azo, no pueden recibir una interpretación genérica. Remiten exclusivamente a eventos individuales específicos. Permítanme, hay quien puede decir que en las definiciones lexicográficas se puede poner el artículo determinado y entonces sí que aparecería. Aparte de que se trata de enunciados tautológicos, no es lo apropiado poner el artículo determinado en la definición. Por último, Tasvier en 1999, como recuerda Elena de Miguel en 2004, propone otro tipo de prueba para distinguir entre logros y eventos puntuales y simples, que él denomina happenings. Al adjuntar nombres de eventos puntuales con un verbo soporte, golpe, bofetada, beso, el resultado es un predicado complejo puntual. Dar un golpe, dar un beso, dar una bofetada. Lo que no ocurre con verbos de logro, llegada, etc. Esto sucede también con los derivados en azo. Dar un martillazo denota un predicado complejo puntual. Pero fíjense, es que esto ocurre incluso con derivados de verbales, que son una minoría, que tiene su trascendencia y que aquí no vamos a tratar. Dar un cambiazo, cambiazo de cambiar. Dar un patinazo, de patinar. Incluso, aunque el verbo de base denote otro tipo de evento. Patinar denota una actividad. Dar un patinazo es un predicado complejo puntual. No obstante, hay pruebas que parecen dar un resultado contradictorio. Fíjense, la expresión de eventos simples o complejos, durativos, admiten la estructura en pleno N, en plena construcción del puente, en pleno campeonato, etc. En el caso de los sufijos con azo, lo mismo que en el caso de los logros, no se admite esta estructura, de igual modo que no se admite en plena llegada, no se admite en pleno martillazo, en pleno codazo, en pleno latigazo, en pleno escopetazo. Puede ser dudoso en pleno timbrazo, pero desde luego es plenamente aceptable. Por supuesto tengo testimonios, textos para documentarlo, en pleno pinochetazo. Lo mismo sucede con la cuantificación aspectual, con la que, por ejemplo, operan Antonio Fábregas en 2010 y Gabriela Rasnik en su tesis también de 2010. Los derivados de acción en azo resultan inaceptables en expresiones como 10 minutos de latigazo, martillazo o rodillazo. No obstante, puede plantear dudas una expresión como 3 minutos de timbrazo lograron despertar a la anciana o 20 minutos de volantazo me han producido tortícolis. Digo, dudas. Bien, esto en estos casos tiene una explicación. Se asimilan en cierta medida a unas escrituras pseudopartitivas y desde luego tienen la interpretación, si las admiten, del plural. 3 minutos de timbrazos, 3 minutos de volantazos. Sin embargo, derivados en azo con la acepción de pronunciamiento militar pueden ir encabezadas por expresiones que indican la duración del evento, la dinamicidad del evento, etc. Durante el pinochetazo, en pleno pinochetazo, el pinochetazo en curso, etc. Muy bien.
Tenemos pues un conjunto de expresiones que son excepcionales, estas del ámbito político-militar, porque pueden tener la denotación de eventos de actividad sin recurrir a la iteración. No son como los martillazos. Bien, para explicar esta excepción, en primer lugar, como premisa, hay que detenerse en dos factores. En primer lugar, los derivados, en particular los formados sobre nombres propios, remiten a eventos singulares cuya interpretación solo es posible a partir de un conocimiento enciclopédico preciso. Por ello se construyen sobre bases de nombres propios, de persona o lugar. Cardonazo, Pinochetazo, Tejerazo, Fujimorazo, Bogotazo. Esto explica que Pinochetazo se refiera a un golpe militar encabezado por Salvador Allende para Augusto Pinochet para derrocar a Salvador Allende en septiembre de 1973 en Chile. Y, por ejemplo, no admite una lectura que remita al gran empuje que dio Augusto Pinochet a un proyecto de enorme envergadura como fue la construcción de la carretera austral en Chile, por ejemplo. Por consiguiente, estas formaciones denotan eventos únicos, no instancias individuales de un evento. Cuando se trata de formaciones sobre bases comunes, la situación es parecida. Se crean para designar un evento único. Tanquetazo o tancazo, por ejemplo, designan el intento de golpe militar fallido de Roberto Souper contra el gobierno de Salvador Allende en junio de 1973. Con el término madrugonazo, los cubanos recuerdan que en la madrugada del 10 de marzo de 1952 el expresidente Fulgencio Batista encabezó un grupo castrense y recuperó el poder e instauró una dictadura militar que duraría 7 años. Pero el término madrugonazo en Venezuela denota también a un hecho que ocurrió entre el 13 y 14 de agosto en la madrugada de 2014. Ahí se produce otro madrugonazo. Directivos sindicales y una supuesta representación de trabajadores de Sidor, la siderúrgica del Orinoco, se reúnen con el gobierno y pactan un convenio colectivo a espaldas realmente de los trabajadores. Y los venezolanos aún recuerdan otro madrugonazo, mucho más cerca. En 30 de abril de 2019, Juan Guaidó es un intento fallido de derrocar a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. De este modo, de una asonada militar específica se pasa a denotar otras de la misma naturaleza y, por extensión, cualquier acción generalmente de carácter político que se lleva a cabo de forma premeditada y sorpresiva. En segundo lugar, este grupo de derivados del campo político-militar es también excepcional por su origen, por su formación. En su origen, este patrón político está asociado a un sentido específico, golpe militar. Esto es, golpe ya no remite a la acción violenta de dar un cuerpo contra otro, no. Es ya a una actuación violenta, rápida, generalmente por fuerzas militares, etc., desplazando a las autoridades existentes. Definición del diccionario académico. Teniendo en cuenta estas dos peculiaridades, ¿cómo explicar esta excepcionalidad? El hecho de que tengan una interpretación doble, como actividad sin iteración y como eventos puntuales. Pues muy bien, lo que les planteo, inspirándome, aunque no aceptando desde luego todas sus consecuencias, propuestas de Susan Rothstein en 2004, 2007 y 2008. Aceptemos que estos derivados implican un tiempo acotado de desarrollo.
estos eventos son eventos que implican un tiempo acotado de desarrollo. Carlota Smith en 1991 piensa que cualquier evento semelfactivo implica un tiempo de desarrollo. Bueno, y esto hace que pueda ser explicado como un acto puntual o como una actividad. Si esto es así, cada segmento de que consta el evento sería identificable como golpe militar, puesto que tendría todos los rasgos del conjunto. Es decir, el segmento fragmentado cumpliría todas las propiedades del conjunto. Bien. Pues bien, este grupo de derivados, fíjense, que tiene la peculiaridad de que permite designar varios eventos que al mismo tiempo son susceptibles de designarse individualmente. Por ejemplo, se documenta rosariazo, que denota evento puntual. El conjunto de protestas en Rosario, Argentina, entre mayo y septiembre de 1969 contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pero también se documenta primer rosariazo y segundo rosariazo. El primer rosariazo remite a las manifestaciones que se produjeron en la Facultad de Medicina el 16 de mayo, en Rosario. Y el segundo rosariazo remite a la vuelta de los estudiantes de Rosario a las calles y al inicio de la huelga ferroviaria el 7 de septiembre. Bien, en todo caso, la base común a todos los derivados residiría en la propiedad de la homogeneidad. Permítanme solo unas palabras finales para orientar 5 minutos. ¿En qué dirección podría justificarse la relación entre el valor aumentativo y el de acción? La alternancia entre los sentidos apreciativo y de acción es frecuente, como se ha visto. En cualquier caso, es preciso aceptar la siguiente premisa. Un derivado de acción puede tener una lectura de aumentativo apreciativo. Sin embargo, no sucede a la inversa. Un aumentativo apreciativo determinado no necesariamente puede recibir la interpretación de nombre de acción. ¿Se imaginan ustedes pisazo, exitazo o planazo en un contexto con el valor de golpe dado con, por ejemplo? Esta premisa es relevante porque plantear una única estructura para ambos sentidos podría no ser adecuado si esa propuesta implica que hay una alternancia libre de los derivados para ambos sentidos. Bien, la tesis que les voy, y que ya les he mencionado hace un ratito, les voy a proponer es que la relación entre el significado aumentativo y el significado de acción tiene en su origen la denotación o no de una entidad del sustantivo de base. Esto no quiere decir que derivados con valor de acción y derivados con valor aumentativo estén perfectamente delimitados en dos cajas estancas y siempre podamos delimitarlos con absoluta claridad. Tiene mucha razón David Serrano cuando en 2019 asegura que la delimitación entre aumentativos, exitazo y nombres de golpe, culatazo, es a veces clara, pero se hace difícil delimitar en otros casos, incluso a veces con un contexto amplio. Este es un problema, la relación entre aumentativo y derivado de acción, es un problema paralelo al que intenta explicar Bárbara Marqueta en 2018 sobre el uso argumental, nominal argumental y predicativo de lavaplatos. Yo sería más extremo, si me permite la interesada, y lo plantearía entre lavaplatos y meapilas, por ejemplo.
Pero la solución que propone una reproyección, un artificio técnico del SV minúsculo no se puede aplicar aquí y no sé cómo podría reformularse sencillamente. La tesis que les propongo, pues, es que depende de la denotación del nombre de base. En las derivaciones denominales de acción, el sustantivo se incorpora a la formación denotando un objeto o individuo identificado o no, conocido o no, específico o no, pero aún a una entidad, diríamos en términos de Sach y Further, referencial. Su concepto de referencialidad es mucho más amplio del de la mayoría. Por ello, estos derivados admiten con su sentido literal nombres propios: Pinochet, Cardona, Tejero o Bogotá. Es la expresión prototípica de las expresiones definidas, las expresiones referenciales, tan gratas a Bertrand Russell, por otra parte. Asimismo, esta interpretación hace posible que los derivados admitan una lectura en la que los nombres de base pueden desempeñar varios papeles semánticos en el análisis conceptual del evento. Me explico, como el ejemplo. Pinochetazo. Pinochetazo podría ser definido, digamos, en términos conceptuales, semánticamente, como golpe militar dado por Pinochet. Pinochet es un agente. Martillazo podría ser dado golpe con un martillo. No nos importa si es conocido o específico o no. Golpe con un martillo. Instrumento. Bogotazo. Manifestaciones en favor de Eliezer en Bogotá. Locativo, por ejemplo. Esta es una propiedad de las expresiones argumentales. El poder referirse a diversos papeles semánticos. En las derivaciones denominales con valor aumentativo, apreciativo, meliorativo o peliorativo, el sustantivo se incorpora a la formación con otra interpretación. Ya no denotará una entidad, sino que denotará una propiedad. Es decir, se incorpora a la formación como nombre escueto, denotando, es decir, sin ningún rasgo que haga referencia a una potencial referencialidad, denotando una propiedad. Es, como ven, una idea que les debe recordar a Fábregas 2024. Por consiguiente, ese nombre escueto, el nombre de éxito en exitazo, de plan en planazo, etc., tiene la propiedad de ser inespecífico y homogéneo. Brenda Laca dice, denotan entidades no delimitadas o amorfas, dice Brenda Laca en 1999. Bien, así pues, el nombre se incorpora al derivado denotando una propiedad. Una propiedad, eso sí, identificable pragmáticamente y definida por la intención del hablante. Esto es, sombrerazo puede denotar un golpe que se da con un sombrero, cierto, pero también puede ser interpretado como aumentativo y referirse a distintas propiedades. Un sombrerazo puede ser estupendo, llamar la atención por su tamaño, por su gran tamaño, por su originalidad, su extrema originalidad, por su color, llamativo color, o por su precio, excesivo precio. Es decir, el sufijo azo se comporta en las formaciones aumentativas como un cuantificador de grado. Esto es, delimita el grado superior en una escala que el hablante considera apropiada para medir una cualidad determinada. Color, muy llamativo. Caro, carísimo. Grande, enorme. Con todo, pese a ser un cuantificador, admiten cuantificadores evaluativos, como mucho, bastante, demasiado. Con la interpretación cuantitativa había mucho cochazo en el parking del hotel, o cualitativa, es demasiado cochazo para él.
Fíjense, esta es observación de la Academia en su nueva gramática de la lengua española. Se comportan como sustantivos contables cuando se emplean como no contables. Así pues, los derivados eventivos, martillazo, y aumentativo apreciativo, sombrerazo, exitazo, planazo, tienen en común el ser nombres homogéneos, en el sentido de homogeneidad que hemos visto. En cambio, las bases sobre las que se construyen se diferencian en el rasgo de homogeneidad. Martillo es un nombre no homogéneo, digamos, es discontinuo, contable. Y probablemente con un rasgo que en términos de Sage y Fodor sería relacionable con la referencialidad. En cambio, sombrero, éxito, las bases de los nombres aumentativos son nombres homogéneos. La homogeneidad del derivado y la base se revela, por tanto, como una propiedad esencial para explicar el origen de la relación entre las formaciones en azo. Otro asunto es hilar todavía más fino para ver por qué azo sigue manteniendo en los nombres eventivos ese cierto valor, ese cierto sentido de brusquedad, repentino, algo que evoca una cierta idea de afectividad del aumentativo. Esto no agota el campo de estudio de estos derivados denominales, pero confío en que sea el origen para mejores reflexiones sobre el tema. Muchas gracias. Ha sido emocionante volverse a sentirse en clase. Ahora entenderán cómo se puede hablar de cosas aburridas con pasión, convertirlas en algo interesante, en algo atractivo, y cómo se puede pasar de los aparentes detalles insustanciales a una explicación profunda, motivadora, significadora. Así que muchas gracias por esta magnífica lección. Y ahora vamos a tener un breve intercambio de preguntas y respuestas, sin abusar demasiado porque estamos ya en una hora avanzada. Ha levantado raudamente la mano la profesora Marqueta, luego la profesora Horno y quienes quieran poder intervenir. Sí. No, simplemente para que le des otra vueltica más, ellos están acostumbrados a usar azo en una nueva lectura que es la de Chanelazo, Aitanazo, que son artistas que lo que hacen es hacer una interpretación muy buena musical, y también tienes la lectura eventiva de golpe de efecto, que es la que tiene Tejerazo. Entonces en esas precisamente se te combinan las dos lecturas porque tiene el significado intensivo aumentativo de que es una actuación muy buena y también el significado de que es una actuación que es un evento. Sí, gracias. No he tocado todos los temas. Eso corresponde a las extensiones que vienen a partir de la idea de Pinochetazo y luego ya extendiéndose mucho más. Claro, en 2015 un titular de La Razón, periódico español, decía: autobusazo para llenar la Plaza del Sol. Y autobusazo lo ponía entre comillas. No lo he mencionado porque recordaba a David Serrano, recordaba por una parte las tensiones entre sincronía y diacronía en la morfología, que también me fueron muy estimulantes esas tensiones, pero recordaba la dificultad de delimitar, porque en México, por ejemplo, un autobusazo es un accidente de autobús, pero al menos hay una mención, una documentación de autobusazo y más de una de tractorazo en el español de América, en la que denotan una actuación, una manifestación multitudinaria
de autobuses como una tractorada. Y de hecho en España también se llega a plantear autobusazo, para no decir autobusada, aunque existe tractorada en otro contexto. Bueno, son los tipos de actos políticos. Claro, de actos políticos la extensión natural es, pues claro, igual que de acto político pasa al ámbito empresarial, pues victoria empresarial, éxito empresarial, éxito político, obispazo. Pues de éxito político, obispazo aparece en uno de los árboles etimológicos, no en el de 2007 que trae. Vale, pero si lo vuelves a dar la conferencia, pues es un chanelazo que es más grato. Recordar a eso que a Pinochet. Ya, pero era por mencionar los históricamente relevantes, para que se sepa. Tamayazo, ese ya nos tocó, el tamayazo. Bueno, yo tengo que decir que me he sentido muy tonta por no haber traído folios y bol, porque esta charla se tiene que hacer, por lo menos yo tendría que haberlo hecho tomando notas. Pero la pregunta que voy a hacer, como no he hecho notas, no la voy a decir, pero ¿tú crees, creo que lo has como dicho sin decir, ¿tú crees que hay una relación entre la duración, la lectura durativa y el papel de agente? Quiero decir, no me parece casual que las palabras que admiten el durante, ¿no? y que se pueda como extender, justo vengan de Pinochet o de Chanel o de quien queráis, ¿no? Y ahí hay una lectura, no sé si tiene algo que ver la agentividad con la... Vamos a ver, sí, probablemente en origen. Básicamente, uno de los, o probablemente, es Reiner, yo creo que apuesta por él. Cuartelazo es la palabra, lo que Malkel diría la palabra clave, o la palabra núcleo, que da lugar a una atracción. Y cuartelazo, Reiner lo interpreta como agente, forzando probablemente... Claro, bien, forzando el que aparezca luego pinochetazo, cardonazo, golpes militares diversos. Pero claro, tanquetazo es claramente un instrumento. Bogotazo es un instrumento, es un lugar. Cacerolazo es un instrumento. Y ejemplos de durante el cacerolazo, durante el rosariazo, durante el pinochetazo. El agente, más que el agente, yo creo que tiene que ver... hay un problema de base. El problema fundamental de los semelfactivos, y por lo cual sigue siendo un problema vigente, que sobre todo ha de nuevo instigado las investigaciones de Susan Rothstein, es que Susan Rothstein llega a decir que en realidad básicamente reduzcámoslo todo a actividades y estados, todo unido, y de ahí luego ya interpretaremos logros y demás. Un poco la idea de Bach y la tradición, otra tradición distinta de la de Wendler. Bueno, yo creo que primero hay que dilucidar antes qué pasa con los eventos verbales, porque las pruebas que ofrece Susan Rothstein, algunas sí y otras, digamos que no sé, que quizá me parecen más endebles. Y luego, claro, si hay que traspasar esas pruebas a los eventos nominales, ya es muchísimo más complicado. Ahora, para mí basta, y más con los problemas de formalización, si alguien se interesa que tiene esto, me basta con estos conceptos. Que tenga que ver algo los agentes, y no solo a los agentes, sí, pero sobre todo
para explicar probablemente la complementación que aparece, el martillo del herrero. No lo he mencionado porque, bueno, no hablamos aquí de la teoría de los qualia, de la coerción, etcétera. El paraguazo a la portera ha sido innecesario. Ahí no hay ningún predicado que coarte paraguazo con el significado de golpe. Y desde luego nadie imagina que paraguas sea un instrumento que sirva para golpear, todavía al menos. Sin embargo, no tienen la sintaxis eso, pero curiosamente puede que haya una legitimación conceptual, semántica, de los papeles semánticos de agente. Antonio Fábregas se lo niega a Luis López, que hace una especie de procesamiento paralelo a propósito de la formación de palabras, más que reproyección. Me dijo ahora Bárbara Marqueta, él habla de procesamiento paralelo. Yo diría que puede ocurrir que determinados elementos en una construcción legitimen semánticamente la aparición de determinados complementos en la sintaxis. Un complemento restrictivo con D, o por ejemplo el complemento final, que legitima a posteriori el valor eventivo, diría yo. Es decir, y quizá la coerción, pero esto no agota el campo de estudio de estos derivados. Yo creo que sí, el papel de agente sí que tiene, pero no me atrevería yo a decir que sea para los derivados del ámbito político-militar, porque los locativos, los instrumentales, los que desempeñan ese papel, igual que los de agente por supuesto, aparecen. Muy bien, pues creo que ya es hora, o así, por esto se podría convertir en un seminario y es hora de terminar.